morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la difusión de información de calidad, el intercambio, la discusión política. En el día de hoy nos van a acompañar por unos minutos en un programa que titulamos Izquierdas y Derechas en Uruguay, una mirada histórica. Y pretendemos abarcar un conjunto de asuntos relativos a esto, conceptualizar a qué se refieren esas categorías, ver un poco, irnos por lo menos a recorrer al menos el siglo XX y llegar hasta nuestros días. Bueno, ver un poco cómo se configuran hoy también en el debate actual desde una perspectiva ideológica. Y bueno, y para eso, como siempre, tenemos una invitada y un invitado. Previo a eso voy a pasar a presentar a mi compañero Álvaro Yudiche, que va a acompañar este programa en la co-conducción y que va a hacer esta presentación. Bueno, buenas noches. Hoy nos acompañan para abordar el tema que Juan Pablo nos comentaba, izquierdas y derechas. Magdalena Broquetas, bienvenida. Magdalena es doctora en Historia por la Universidad de La Plata en Argentina, licenciada en Ciencias Históricas por UDELAR. Es docente e investigadora de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Desde el año 2001 ha formado parte de varios equipos de investigación dedicados a la historia del Uruguay en los siglos XIX y XX. En la última década se ha especializado en Historia de las Derechas en Uruguay. En simultáneo, entre 2012 y 2016, participó de la creación y desarrollo del Centro de Fotografía de Montevideo. A mi derecha tenemos a Aldo Marchesi, que es profesor de Historia, egresado del Instituto Profesores Artigas del Uruguay, doctor en Historia por New York University, docente vinculado al Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, CEIU, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y el Departamento de Historiografía del Instituto de Historia. Ha escrito y coordinado varios libros y artículos. Sus principales líneas de investigación han sido y tratan sobre el pasado reciente en Uruguay y el Cono Sur. En la actualidad, sus proyectos giran en torno a la historia de las izquierdas y a los debates sobre la pobreza en Uruguay. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, este primer bloque arranca, bueno, como siempre, conceptualizando un poco de qué estamos hablando y quizás la pregunta motivadora podría decir ¿qué lugar ocupan en nuestra historia moderna estas categorías? No sé quién quiere arrancar. Bueno, no sé. ¿Quién pateó el tablero en la historia? En realidad, digo, hay una definición típica, tradicional, que es esto de izquierdas, derechas, que viene de la Revolución Francesa, que de alguna forma son conceptos relativos, son conceptos relacionales. Pero, digamos, es ese binomio, de alguna forma, tiene un punto de partida en el siglo XIX, y de alguna manera tiene un punto de partida en el pensamiento occidental. Pero lo que vemos en el siglo XX es una expansión de estas ideas y una recreación de esas ideas en nuevas claves, en diferentes experiencias históricas, en diferentes zonas del mundo. Si bien es un concepto relacional, también son conceptos que están cargados de contenidos concretos, de ideas concretas, ¿no? Sí, porque uno, Aldo, pareciera que cuando habla de izquierdas y derechas, pareciera quedar claro, ¿no?, de qué está hablando. Pero en realidad no es tan claro y muchas veces lo de lo relacional tiene que ver con que muchas veces ideas que en un momento quedan asociadas al cambio, en otros momentos quedan asociadas al orden. Digamos, podemos poner varios ejemplos de este tipo. No sé, la democracia liberal. La democracia liberal es una construcción donde las izquierdas a fines del siglo XIX y en el parte del siglo XX tiene un rol central. Digamos, la expansión democrática, el desarrollo del sufragio universal claramente es una construcción que se hace de las izquierdas, de los socialismos y de los reformismos sociales en América Latina. Sin embargo, luego en la década de los 60, esa discusión sobre la democracia liberal queda muy cristalizada en una lógica donde las derechas supuestamente defienden una democracia liberal de Guerra Fría y de las izquierdas plantean otras formas de democracia, ¿no? Digamos, como que hay una dimensión histórica donde ciertos conceptos pueden ir cambiando y pueden ir cambiando de los lugares, y eso es lo relacional, me parece. Pero también hay una cuestión de tradiciones ideológicas que componen de alguna forma
ese núcleo que es las izquierdas o las derechas, ¿no? Si en el caso de las izquierdas, digamos, claramente hay ideas que vienen desde el siglo XVIII que tienen que ver con republicanismo radical, digamos, la crítica al orden natural, la crítica a lo monárquico, desde Rousseau en adelante, digamos, y esas críticas que tienen que ver con un republicanismo que de alguna forma es igualitarista, ¿no? Que en el siglo XIX eso se recrea en ciertas formas de socialismos, que claramente se expresan en el marxismo como una corriente y en el anarquismo como otra, y del marxismo en todas sus variables. Fines del siglo XIX la Iglesia también empiezan a tener, hay componentes dentro de la Iglesia que se instalan en esos discursos. En el siglo XX eso cambia radicalmente con el comunismo, en tanto la revolución del 17 cambia las lógicas de cómo se articula la nación de izquierda y derecha, y digamos se globalizan esos debates de izquierda-derecha, y así hay varias capas, digamos. En los 60 se recrean nuevos contenidos, aparece nueva forma de feminismo, ambientalismo, que recrean esa idea de izquierda, o sea, como que se va cambiando. No quiero darle una oportunidad más de que hable, pero digamos, el 89 es un momento clave en esa redefinición de alguna forma del eje de izquierdas y derechas, como que de alguna forma parece ser que las ideas de izquierda tienden a desaparecer por un periodo histórico, luego de la crisis de la Unión Soviética, que no solo fue la crisis de la Unión Soviética, fue mucho más. Y bueno, y a partir del siglo XXI, en ciertas zonas del mundo esas ideas se recrean de otras formas, ¿no? América Latina es un lugar donde esas ideas se recrean fuertemente en el contexto global, ¿no? Todo lo que llamó el progresismo es una excepción en alguna medida en el siglo XXI. Pero en esa cosa relacional quiero... Sí, retomo, digamos. Son dos conceptos que son fundantes para nuestra comprensión contemporánea de la sociedad y de la política, y que vienen de la Revolución Francesa, ¿no? Que es un acontecimiento que sigue siendo columna vertebral en nuestra modernidad e incluso en nuestra posmodernidad. Pensemos que vienen de la ubicación espacial de los sectores que estaban a favor de una solución o de otra, ¿no? Es decir, Asamblea Nacional Constituyente, 1789, se sientan a la derecha los que son leales a la corona, ¿no? Los que están a favor de que quede una monarquía parlamentaria, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo inglés. A la izquierda, los que no quieren ningún tipo de monarquía, ¿no? Que en ese contexto ganan terreno. Después es más complejo. Ahora, lo interesante es que a lo largo del 19, y ahí retomo un poco lo que decía Aldo, esta idea de la izquierda vinculada al cambio o a la mirada menos conservadora sigue estando presente en las discusiones sobre las repúblicas, ¿no? Las repúblicas laicas versus, ¿no? Podríamos ubicar en el universo de las derechas las repúblicas conservadoras, las que conservan las prerrogativas de la Iglesia, ¿no? Pero lo más interesante es que en la segunda mitad del 19 estos conceptos que nacen de una manera tan azarosa como el lugar en donde se sientan los sectores que se aunan en torno a una posición u otra, llegan al lenguaje común, al lenguaje de la política, también porque hay una expansión de la politización, hay sectores obreros, pensemos a partir de segunda mitad del 19, las revoluciones liberales, ¿no? Que empiezan a adoptar la terminología. Entonces también expansión de la educación. Entonces van a estar diciendo siempre cosas diferentes, pero son conceptos que tienen vigencia en diferentes momentos, izquierda y derecha, y que remiten a cosas muy concretas. Yo coincido en esto que dice Aldo, ¿no? O sea, se es de izquierda o se es de derecha en un contexto histórico específico y en relación a un adversario específico. Exacto. Y no hay temas de izquierda o de derecha. Hay interpretaciones por izquierda o interpretaciones por derecha. Y ahí quiero hacer una pequeña aclaración, porque hay una discusión. Yo soy muy renuente, y en esto muchos colegas, sobre todo quienes venimos de la historia y de la reconstrucción empírica, coincidimos en poder alcanzar definiciones abstractas o definiciones generales, porque hay muchas definiciones, no son incompatibles, tampoco son excluyentes, pero ninguna cierra del todo, ¿no? A veces, a modo de síntesis, decimos, bueno, hay definiciones más de tipo culturalistas,
antropológicas, si se quiere, que van como a la idea de que las derechas tienen un tipo de mirada hacia el ser humano, ¿no? Esta idea de que el ser humano es peligroso, es esencialmente peligroso, que hay que constreñirlo de alguna manera. Entonces suele asociarse esta idea de, bueno, la autoridad distinta en estas definiciones abstractas a la idea de la izquierda, que dice, bueno, no, en realidad la solidaridad, o sea, todo es construido, ¿no? Todo se puede desmontar, ¿no? Hay otras definiciones más filosóficas que buscan un mínimo denominador común. Ahí el libro de Bobbio, que fue muy conocido en los 90, Izquierdas y Derechas, planteaba, bueno, izquierda se asocia con la idea de la igualdad y derechas de la libertad, ¿no? Digamos, hay que agregar adjetivos, qué libertad, qué igualdad. Hay quienes dicen derechas son las élites, es la dominación, es el statu quo. Pero eso es tan general y a veces dentro de esa dominación hay actores y grupos sociales tan disímiles que no alcanza. Entonces, bueno, por eso retomar esta idea de que vale la pena entender que tanto las derechas como las izquierdas conforman un campo político, un campo social, y si hablamos de campo, hablamos de actores que interactúan, que compiten, que se complementan y que están siempre pensando en el peso y en el lugar que ocupa el adversario. Entonces, por eso decimos que es histórica, que es relacional, pero tiene vigencia, ¿no? Tiene vigencia porque es una autoidentificación y porque nos sirve para seguir identificando en el análisis. Ahora hay que ver cuando hablamos en plural de izquierdas, de derechas, sí. ¿Qué hay? En cada contexto histórico, en cada tradición histórica, en cada zona del mundo, puede significar cosas muy diferentes. Yo creo que, digamos, en América Latina hay una tradición hay tradiciones que claramente se identifican en el siglo XX con todo esto. Por un lado están las tradiciones de lo que se llaman las izquierdas tradicionales, de alguna forma el anarquismo, el socialismo, el comunismo como experiencias que llegaron de Europa y que se afincaron a principios del siglo XX en América Latina. Después otras experiencias de una izquierda latinoamericanista que fue muy fuerte desde la década del 20, debates acerca de, bueno, tenemos los mismos valores universalistas que estas izquierdas, pero vivimos en una zona del mundo diferente, allá de la Torre, Mariátegui, hay miles de debates en América Latina. Después los reformismos sociales, diversos, variados, desde el vallismo hasta el peronismo, estas formas del peronismo. Digamos, en esos movimientos populares, amplios, reformistas, hay elementos de derecha también, en varios casos, pero también elementos de izquierda. Digamos, es un crisol de actores que de alguna forma van componiendo una tradición también, ¿no? Porque es cierto que es un concepto relacional, pero también se constituye una tradición, digamos. Porque estudiamos derecha, estudiamos izquierdas, pero podríamos estudiar comunistas, socialistas, exacto, liberal conservadores, fascistas, exacto, católicos, integristas. Claro. Esas son discusiones que se solapan, digamos. Pero ¿no? cuando digo que pero cuando digo que constituyen una tradición, por ejemplo, el concepto izquierda latinoamericana refiere a una historia común que de alguna forma desde hoy se ve para atrás y muchos actores políticos. Con derecha latinoamericana. Ahí puede ser una buena pregunta, pero sí. Pero se identifican con aconteceres históricos del pasado y encuentran puntos de contacto, ¿no? Yo qué sé, Ahora, el Che Guevara, la Revolución Cubana. Que lo interesante ahí es esta tensión que tenemos como analistas, en donde por un lado buscamos reponer lo que los propios actores sociales identifican como propio, como construcción colectiva, como sumatoria de experiencias que ven como las mismas, y cómo lo vemos desde el análisis. Que a veces lo vemos así. No, a veces no esas tradiciones incluso son relativamente inventadas. Exacto. Por ejemplo, en el debate contemporáneo hay algo muy raro que pasa con los populismos que se asocian a la idea de izquierda. Incluso en Uruguay, ¿no? Como la derecha acusando a la izquierda de populista y en la década de los 40 y 50 no había ningún sector de izquierda que tuviera una buena relación con el peronismo. De hecho, los herreristas eran los que más tenían una buena relación con el peronismo. Digamos, como que en esa conformación de una tradición de izquierdas o de una tradición de derechas hay cosas que muchas veces no
se plantearían como el concepto de Hoffman de tradición inventada. De alguna forma se constituye una tradición que no necesariamente condice con el proceso histórico. Sí, y yo creo que a esto que vos estás diciendo le agregaría como una capa más, porque son dos. Es bien diferente el proceso de las izquierdas y de las derechas, porque las izquierdas tienen esta cuestión de construir identidad, de construir historicidad, y las derechas le han huido mucho más a eso. Sí, eso es... ¿No? Bueno, por lo pronto, no aparece... Sí, es interesante esa pregunta sobre izquierdas y derechas y memoria, y sus memorias. No la han cultivado las derechas de la manera en que uno parece ver en sus adversarios. Esa es una dimensión más pragmática. Hay una dimensión mucho más pragmática porque además son mucho más los actores de derecha que no se identifican con la derecha. Que uno puede plantear que son de derecha desde el análisis, pero que se van a identificar con estas otras ideologías, estas otras filosofías, estas otras doctrinas, ¿no? Van a decir, bueno, no, soy liberal, ¿no? Los fascismos no se identifican como derecha. Cuando los fascistas dicen derecha, están hablando de la derecha parlamentaria, decadente, ¿no? Del liberalismo. No queda ninguna duda desde el análisis que son derechas, ¿no? Sí. Digamos, cuando hoy hablábamos del campo de las derechas, no estamos hablando solo de lo político partidario, estamos hablando de la derecha, estamos hablando muchas veces del empresariado, ¿no? Quiere decir que todo empresario sea de derecha, pero estamos hablando muchas veces del poder económico que se asocia con la derecha, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas. Es decir, entonces me parece que acá estamos como mezclando dos cosas igual de interesantes, pero que nos ponen sobre aviso de los recaudos que tenemos cuando estudiamos estas cosas, que son la construcción de identidad, la construcción de tradiciones, y por otra parte la cuestión de la autoidentificación y del estudio. Tenemos que cerrar este bloque, Bien. pero veo que ya vamos poniéndole un poco de, no sé si de apellidos, o de acciones, o de algunos condimentos que nos van a permitir en este segundo bloque que vamos a abarcar dentro de un minuto, y ya algo un poco más concreto, ¿no? Que es su relación con algo, ¿no? Que en este caso proponíamos un poco su relación con la democracia, con la idea de la democracia que tenemos hoy también, ¿no? Porque la idea de democracia también es un concepto muy histórico, muy cambiante, pero bueno, eso en un minuto. Volvemos en Último Bondi y seguimos conversando. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de izquierdas y derechas en Uruguay, una mirada histórica. Estuvimos haciendo un panorama bastante extenso y complejo sobre estas definiciones, sobre el sentido de estas palabras, sobre el sentido histórico, contextual, sobre lo relativo, lo relacional. Y bueno, el ejercicio que proponíamos era irnos en este bloque a discutir un poco, bueno, qué papel han jugado, ¿no? en la construcción de nuestra idea actual de democracia, ¿no? Estas distintas corrientes
¿no? Corrientes ideológicas, a veces más identificadas o menos identificadas, pero ya en apego a estas ideas, ¿cómo capaz que podemos también seguir discutiendo esta diferenciación o no? No sé quién quiere arrancar. Sí, bueno, esta tensión, ¿no? Me voy a referir a las derechas, que es a lo que más he estudiado, derechas y democracia. Ahí me parece que se puede trazar una línea de larga duración, porque bueno, yo creo que en el siglo XX uruguayo hay dos familias ideológicas de derecha que son diversas, pero que tienen componentes que se van viendo a lo largo de todo el siglo, en partidos, en movimientos sociales, incluso en las propias Fuerzas Armadas y organizaciones de este tipo, que son la del liberalismo conservador y la del nacionalismo autoritario. Son familias que se conforman en los inicios del siglo XX, o por lo menos que se consolidan. Y si uno mira el vínculo que han tenido con la democracia, bueno, es un vínculo que tiene algunas constantes, ¿no? En el caso del liberalismo conservador, si bien se va a decir demócrata, hay claras coyunturas en donde va a ser muy poco respetuoso con el orden democrático. El nacionalismo autoritario no es democrático per se. No es democrático, no reivindica la democracia como algo a cultivar, a cuidar. De hecho, en distintas coyunturas manifiesta su malestar con la democracia. Pero, a ver, si miramos estas 3 primeras décadas del siglo XX, se da esto que a Barral le gustaba tanto subrayar, porque decía que era una aparente contradicción, porque en Uruguay se conformaba una paradoja que era una derecha democrática, una conversión de las derechas a la democracia. Porque es cierto que hacia 1917, cuando se acuerda la primera constitución que va a regir a partir del 19, voto universal, representación proporcional, bueno, esa es una victoria del frente antiballista, ¿no? Del frente que está conformado por los sectores de la derecha del Partido Nacional, del Partido Colorado, las cámaras empresariales y sectores de la Iglesia Católica, que están buscando la representación proporcional y las garantías en el sufragio, que no tenían. Ahora, si uno sigue mirando, 15 años después, esos mismos sectores, cuando el régimen que habían defendido deja de ser una garantía para la manera en que accedían a los resortes del gobierno, vulneran la democracia. O sea, tienen el propio Terra, y el golpe del 33 es una alianza suprapartidaria, el presidente Terra que da el autogolpe, apoyado por sectores del Partido Nacional, Colorado, liderados por Manini, por Herrera. Dan vuelta a los argumentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, bueno, ¿cuán democrática es la familia del liberalismo conservador? Queda muy rápido en evidencia que tiene más que ver con una concepción pragmática y con una concepción procedimental que con una idea doctrinal. La familia del liberalismo conservador es mucho menos doctrinaria en sus apariciones públicas que las nacionalistas. Que los nacionalistas en los 30, en este momento, están muy alineados con el malestar, con el liberalismo. O sea, están muy interesados en el derrotero de los fascismos. Entonces, cuando viene la dictadura de los 30, aparecen estas dos familias. Y la dictadura de los 30 en absoluto es una dictadura que se parezca terrorista a los fascismos. De hecho, pudo haber sido mucho más fascista la Constitución del 34 porque tenían mayorías. No lo es, o sea, no está en duda la democracia pluripartidaria, no está en duda, ni siquiera hay ilegalización de partidos, no hay abstencionismo. Sin embargo, es una década en donde hay muchos rasgos en el programa de derecha social, de derecha económica, mucho interés en los modelos de Italia, de Alemania, económicos, de España, mucho vínculo, ¿no? Estos pequeños grupos de nacionalismo autoritario están más activos que nunca, tienen publicaciones, son intelectuales, son algunos jóvenes burgueses. Todos los 30 es un momento en donde, bueno, democracia tiene una tensión. Esto se vuelve a ver, esto después cambia en el contexto de la guerra porque Uruguay se va a alinear con todo el discurso antifascista, todo el discurso democrático, etc. Pero se vuelve a ver esta tensión en los 60, cuando vuelve a haber una crisis, y este grupo del liberalismo conservador activa las mismas precauciones ante esta idea de que la democracia está amenazada, ¿no? Va por lo legal, o sea, va a promover iniciativas legales en los principios de los 60, después durante el pachequismo, pero antes, que son de recorte de garantías de libertades democráticas, va a ser tolerante con el abuso de la fuerza represiva,
y va a haber un nuevo apogeo de nacionalismo reaccionario, de grupos, de movimientos de extrema derecha, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, uno puede mirar y decir, no, en realidad hay una relación de larga duración con la democracia, de respeto a la democracia. No, es una relación mucho más pragmática, es una relación en un caso de muy poco respeto por la democracia y de prácticas antidemocráticas. Los nacionalistas y los grupos de extrema derecha están presentes en distintas coyunturas de crisis, y en el caso del liberalismo conservador engendra una disposición autoritaria que activa muy fácil ante la percepción de amenaza democrática. Y la percepción de amenaza puede ser el embate del vallismo por el programa de nacionalización económica, puede ser la idea de... Si esa amenaza democrática que vive, ¿no?, el liberalismo conservador como amenaza, no tiene algo que ver con el ajuste social. Claro, porque hay que aterrizarlo, fui muy abstracta. En el fondo no es una inseguridad democrática, sino una inseguridad propietarista, por decirlo de alguna manera. Es una inseguridad propietarista. Privilegios. En el caso del vallismo ven afectados sus intereses materiales, ven también afectado su orden moral. En el caso de cuando en el proceso de la Guerra Fría, inicios de los 60, sienten una percepción de amenaza ante sectores sindicales cuantitativamente más importantes, cualitativamente más fuertes, son parte de un clima de época en donde se está revisando el papel de las izquierdas, de la intelectualidad, es decir, no importa cuán fuerte sea la percepción de amenaza, pero es una percepción de amenaza en relación al lugar social y obviamente al lugar que ocupan en su dimensión material. O sea que el pragmatismo, en síntesis, le quedaría muy bien. Al liberal conservadurismo, sí. Los otros son más cruzados. Ahí va, claro. Los otros son cruzados, porque la familia del nacionalismo autoritario es una familia más doctrinal, como suele pasar con la extrema derecha, ¿no? Es hispanista, reivindica los orígenes católicos, tiene una dimensión de... La violencia del liberalismo conservador es una violencia que va a ser rechazada en el plano discursivo, pero por lo general va a ser activada, ¿no? Muchas veces solapadamente. La del nacionalismo es una violencia regeneradora, restauradora, no esta idea de la violencia de la espada. Los nacionalistas de los 30, de Uruguay, y los nacionalistas de los 60 tienen vínculo con los nacionalistas del Río de la Plata, con los integralistas, con los movimientos neofascistas. Es decir, lo que no nos deberíamos dejar engañar por el plano discursivo, y deberíamos ver que esa tensión con la democracia en el liberalismo conservador es inherente y en los otros no es un valor a promover. En definitiva, en los contextos en que se la pueda saltar, bueno, ahí va a haber buenas alianzas con esta otra derecha que es más moderada, si se quiere, en otro plano. ¿Las izquierdas? Las izquierdas y la democracia. Digamos, en el caso uruguayo, concretamente, creo que hay asuntos que pueden ser... remitir a una discusión más general. Tal vez el primer asunto como parte de un debate que recorre el siglo XX entre las izquierdas es la discusión entre reforma y revolución, que es un eje articulador, en realidad muchas veces se asocia a los 60, pero es un eje articulador de gran parte de los debates de las izquierdas más tradicionales, incluso hasta con el vallismo al principio con algunos sectores del vallismo en la década del 20. Esta tensión entre desarrollar una transformación radical de la sociedad o desarrollar un proceso de reforma dentro de cierto marco legal ya establecido. Y los dos aspectos, esta tensión, esta discusión sobre reforma y revolución, parten de una visión democrática. Esto me interesaría plantearlo en un sentido amplio, digamos. La idea de revolución no es una revolución para volver a un orden natural, para volver a un orden jerárquico, sino para promover una sociedad más democrática. Sin embargo, claramente esta idea de revolución por momentos pone en cuestión el orden democrático liberal, ¿no? Entonces ahí hay una tensión importante que es parte de la discusión de las izquierdas durante el siglo XX. De todos modos, yo creo que en el caso uruguayo, donde esto emerge con claridad es en los 60, ¿no? Donde efectivamente hay sectores que apuestan a realizan una crítica democrática de la democracia y apuntan a la construcción de un nuevo orden. Y en ese sentido,
ha habido una larga literatura desde la ciencia política, desde muchos lugares, que ha marcado el carácter poco leal a la democracia de ciertas izquierdas, ¿no? Pero si uno ve la fotografía de una manera más amplia, lo que encuentra es que efectivamente las izquierdas, estas familias de izquierdas tienen un rol central en la democratización del Uruguay en el siglo XX. Digamos, en 3 momentos creo que son claves. Las izquierdas apuntan a ampliar la noción de ciudadanía democrática, ¿no? ¿No le cabe la misma consideración que yo hacía con respecto a las derechas? ¿Qué pasa cuando metés la pata social adentro del concepto de democracia? Porque muchas veces hablamos de democracia de una visión muy partidocéntrica, politológica, y no de la otra. Lo que pasa es que esa noción politológica es una construcción post facto de la democracia. La democracia nunca fue... esta idea de poliárquica es una construcción de los 80, 90. Pero ha colonizado. Ha colonizado e incluso nos coloniza en el pasado. Pensamos que la democracia siempre fue eso, y en realidad en los 40, 50, en los 20, 30, los debates en todo caso se daban en torno a estos asuntos, ¿no? Incluso los debates vallistas, por ejemplo, también. Exactamente, ¿no? E incluso sectores de la derecha también incluían elementos de ciudadanía social, de alguna forma, ¿no? Por supuesto. Que eso luego como que cambió mucho. La ciencia política en algún momento se perdió. Se olvidó de todo eso. Sí. Yo sentía que estábamos hablando de este tema porque es tan amplio, ¿no? Sí. En el eje, ¿no?, de ruptura institucional. Claro. ¿no? Sí. Pero claro, es tan amplio, ¿no? O sea, está bien la apreciación porque puede quedar... No, porque claramente, digamos, en el periodo del primer vallismo, el propio Valle tiene un diálogo conflictivo con las izquierdas en el campo sindical, en el campo del movimiento feminista. O sea, hay un diálogo productivo y que claramente esas izquierdas tienen un rol en la definición de ese primer vallismo. En el segundo momento del vallismo también, las izquierdas tienen un papel activo que todavía no está del todo estudiado, en el lugar de los comunistas, de los socialistas, en los reclamos. Pero hay una atracción exitosa, como sí, ¿no? Asimilada por el sistema político, muy asimilada por el vallismo. Y que se incorpora de alguna forma, ¿no? Y el otro momento que creo que es clave y sobre el cual se ha reflexionado mucho menos es digamos, el ciclo que va desde ese momento radical de las izquierdas de los 60 hasta el 2005. Digamos, yo creo que en todo ese periodo hay una construcción desde abajo de las izquierdas política, social y cultural que marcó en alguna medida los sentidos de la democracia moderna uruguaya, de lo que hoy concebimos como democracia, más allá de esta idea poliárquica. La izquierda fue extremadamente influyente en ese ciclo, digamos, ¿no? En las ideas acerca de lo social, en las ideas acerca de qué Estado debe ser el Estado uruguayo, en las ideas de los derechos humanos, pero también la izquierda en una relación conflictiva terminó incorporando discursos de género y asuntos vinculados a la diversidad. Hay un ciclo ahí donde de alguna forma todos los significados sobre lo que es la democracia contemporánea, la izquierda va teniendo un papel activo, diferentes izquierdas, que esto me interesa también marcar, no estoy hablando solo sobre el Frente Amplio, estoy hablando de movimientos sociales, el campo intelectual, pero que de alguna forma dialogan esos 3 espacios. Desde los 60 hay como un diálogo y de alguna forma van marcando los sentidos contemporáneos de lo que hoy pensamos como democracia. Hay un tema interesante por eso también que es la pugna el sentido de amenaza tal vez de la derecha sea real. En torno al concepto demócrata, ¿no?, que une a izquierdas y derechas, porque me parece que hasta determinado momento del siglo XX es un concepto en disputa. Hay izquierdas que se reivindican, la agrupación de Quijano es la agrupación nacionalista demócrata. En los 60 casi que creo que no hay actores de izquierda que se reivindiquen como demócratas, ¿no? Como que se lo ceden y demócrata es igual a, más bien poco democrático, ¿no? Pero esta cuestión, porque si ponemos el centro de la discusión en la democracia y en qué valor tienen para estos sujetos la democracia, nos vuelve a pasar, ¿no?, la dimensión más retórica y la dimensión, contenidos. Pensando en la dimensión de retórica, estamos en un proceso, ¿no?, como el que acaba de narrar Aldo, de crecimiento, de acumulación también de estas fuerzas sociales. Llegamos a los 60 y, ¿qué valor tiene la democracia para cada uno de estos actores? ¿Qué adjetivo le pone a la democracia? ¿Qué significa defender la democracia? ¿No?
Y esa es una discusión que hay que darla también, acercándonos y alejándonos, no reponiendo solo las discusiones de época. Pero el pensar que el concepto demócrata, incluso hoy día, es un concepto que ha cedido, que ha dejado de estar en disputa, ¿no? Que está asociado con una parte del espectro. A partir de los 80 las izquierdas se reconcilian de alguna forma con la idea de... Con la idea de democracia, sí, pero no se dicen demócratas. No se dicen demócratas, es cierto. No está, ese es un discurso... Hay influencia americana también Bueno, en eso, ¿no? ese es el... ¿Cómo? Hay una influencia americana en eso también, ¿no? Sí, es global. Es un cambio que tiene que ver mucho, por ejemplo, la izquierda llega a la idea de democracia a través de la idea de derechos humanos. Y tiene que ver de alguna forma con el gradual declive de la Guerra Fría hasta el final. Digamos, ya en los 80 parte de las izquierdas latinoamericanas van incorporando esos elementos. Incluso la propia Revolución Nicaragüense, aunque después la Revolución Nicaragüense hoy tiene otra historia, pero justamente fue una revolución donde había pluralismo político, donde es una revolución que se pierde por una elección, que es la de Chamorro, digamos. Pero también es cierto que esa idea de democracia liberal también es una idea que no es necesariamente radicalmente ajena a los... O sea, es una cosa muy conflictiva a los 60, donde tenés por un lado la Revolución Cubana y tenés Allende, ¿no? Que es como el paradigma de conciliar democracia liberal y socialismo, ¿no? O sea, y tampoco es lo mismo hablar de democracia en los 60 que hablar de democracia en los 80, ¿no? Sí. Bueno, y es que ahí terminan las dictaduras y termina como con una especie de triunfo de un significante vacío de democracia. Claro. Es Que está una en disputa noción también, de ¿no? democracia. Algo construir. Es una noción, bueno, ahí también hay mucho para hablar, ¿no? Este concepto de democracia que parece hegemónico. Claro. En la segunda mitad, en la primera mitad de los 80 y cuando se sale de las dictaduras. Desde las derechas, ahí como digamos, está muy fuerte esta idea, ¿no? De que democracia y libertad, ¿no? El binomio democracia y libertad y en el marco del capitalismo. Si vemos que el final de las dictaduras coincide con el colapso del socialismo real, entonces está esta idea que va ganando terreno y que es una idea de tipo neoliberal que permea, ¿no? Que es, bueno, la libertad y la democracia se va a lograr en un contexto de sociedades capitalistas, ¿no? El mundo lo está demostrando. Esa es una idea que en los 90 cuaja muy fuerte, que tiene muchas dimensiones, como digo, no es solo el proyecto económico del neoliberalismo, y que hereda también un tipo de idea sobre la democracia que es muy, muy limitado, ¿no? Y que estamos ahora en condiciones de empezar a revisar y de construir, porque fíjense que es el momento también en donde, esto que empezábamos conversando, en donde se estigmatiza la idea de que se hable de ideologías. Se dice, es el fin de las ideologías, ¿no? El simple hecho de que alguien diga, no, la idea de ideología tiene vigencia, aparece como una especie de factor espurio, ¿no? Como si estuviera bajo sospecha, como si hablar de ideologías o tuviera detrás factor cierta degradante. voluntad de desestabilización, Sí. ¿no? Y esto el contexto lo permitía en algún sentido, porque estaba implotando el modelo socialista y porque estaba avanzando como nunca el neoliberalismo en términos económicos, políticos y culturales. Como triunfante. De todos modos, la izquierda uruguaya en ese sentido fue relativamente exitosa en ese momento tan adverso. Nos estamos viniendo demasiado estos días, así que nos tenemos que ir al tercer bloque con esto, porque si no, no cortamos. Así que en un minuto seguimos con esta discusión apasionante de izquierdas y derechas en Uruguay, una mirada histórica, y ahora justo viene la parte contemporánea, así que en un minuto volvemos. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de izquierdas y derechas en Uruguay, una mirada histórica. Sí, y ahora tocaría venirnos un poco más a la actualidad. ¿Cómo ven ustedes izquierdas, derechas? ¿Alguna reflexión que puedan hacer sobre estas dos corrientes? Capaz que retomando lo último que yo dije que me interesa para... Maggie estaba describiendo un ciclo muy adverso para las izquierdas, que es el ciclo que efectivamente empieza en los 90, que ya se va sugiriendo en el mundo en los 80, porque hay una serie de crisis en diferentes zonas, la socialdemocracia europea, o sea. Y yo decía que la izquierda uruguaya supo, fue relativamente exitosa, supo cómo lidiar con ese clima tan adverso, fundamentalmente a través de un concepto, que fue el concepto de derechos. Creo que digamos, hay como de los 80, digamos, este trabajo de Vania Marcarián, que plantea esta idea de cómo la izquierda incorpora el tema de los derechos humanos primeramente vinculados a aspectos muy específicos, vinculados a la experiencia del terrorismo de Estado. De alguna forma esta idea se va ampliando y ayuda a ir redefiniendo la idea de democracia. En los 80 hay muchos adjetivos al sustantivo democracia participativa, hay una serie de ideas que están, como la cuestión está en cuestión sobre qué es la democracia, cuáles son los derechos de los ciudadanos. En los 90 está todo el tema de cuál es el Estado y toda la discusión sobre el Estado, que de alguna forma también se vincula a esto. Digamos, de alguna forma en ese clima la izquierda supo sobrevivir y en última instancia logró llegar al gobierno, que no es nada menor en la historia. Lo que claramente hay como una expansión y una acumulación vinculada a esta idea de derechos y a esta idea de la defensa de la democracia en un sentido amplio, pero lo que tendió a cancelar fue la pregunta de la estructura social, digamos, de la revolución, del cambio estructural, ¿no? Es como que la izquierda logró, y esto incluso es un problema hasta del propio progresismo, o sea, logró ampliar la idea de que todos tenemos derechos, pero después, para concretar esos derechos, uno necesita cambiar la economía, cambiar... Y cuando hablo de cambio no estoy refiriéndome al problema de la violencia, sino a asuntos estructurales, ¿no? Del reparto también. Exactamente. La distribución, etcétera. Que eran temas centrales en los 50 y 60, no de las izquierdas, pero de los centros, digamos, del desarrollismo, de propuestas que no eran del wilsonismo, para poner un ejemplo que uno no lo categorizaría como de izquierda, ¿no? Pero de alguna forma el éxito de la izquierda se vinculó a esta idea de ampliación de derechos, ampliación de democracia, pero cancelación sobre la reflexión sobre la estructura. Y esto es una cuestión que... Como si la izquierda hubiera quedado también atrapada en la discusión sobre que solo hay capitalismo. Y tiene un poco que ver con esto que decías vos del concepto vacío, ¿no? De esa democracia como concepto, pero que si lo entramos a llenar con las otras dimensiones históricas, volvemos al conflicto. Pero ¿quién se anima a poner en duda esta cuestión de que solo hay capitalismo y de que las diferencias es en cómo gestionar el capitalismo hoy día, en esto que está planteando? Pero hoy no está empezando a emerger a partir de la brutal desigualdad creciente una especie de cuestionamiento a ese capitalismo. Incluso hay quienes dicen que algunas de las expresiones de derecha que están apareciendo también son una respuesta, no sé si al liberalismo conservador global, por decirlo de alguna manera, pero como una inconformidad, ¿no? Se ha hablado incluso de neoliberalismo progresista. Bueno, se ha hablado es como un oxímoron. Sí, pero digo... Aunque Milton Friedman se autoidentifica como progresista. Hay una ensalada compleja de conceptos, ¿no? Sí, digamos, hay que diferenciar también, me parece, las distintas realidades nacionales.
y hay que diferenciar el norte del cono sur, porque mucho de lo que se vio en el norte, ¿no? de que esta insatisfacción de sectores de sectores trabajadores que habían quedado desplazados por la dinámica neoliberal, capitalista, bueno, se vuelcan por soluciones de más restricciones, más fiscalidad, ¿no? Y eso en el sur no se ve. En el sur todas las respuestas han sido más neoliberalismo, ¿no? Argentina, Brasil, o sea, no vimos esa cuestión más como de las bases de apoyo que tuvo Trump, no las vimos en el sur. Lo que no tiene que ver con que no compartan los discursos, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, no termino de tener claro qué es lo que está pasando ahora, pero lo que sí me queda claro es que estamos en un momento de más desigualdad que nunca y estamos en un momento en donde sigue estando relativamente estigmatizada la mirada clasista, ¿no? La idea de plantear, y eso es un triunfo de las derechas, ¿no? El decir, bueno, hablar de izquierdas y derechas, hablar de... la gente quiere vivir tranquila, no quiere que le vengan con la cuestión de las ideologías, esto que estamos discutiendo ahora. Bueno, el simple hecho de eso es una forma de garantizar la dominación, ¿no? O sea, estamos en una situación más desigual que nunca, estamos en una situación tremenda y que haya discursos hegemónicos que circulan en la gente común, que circulan en muchos sectores sociales. Incluso que pueden ir en contra de los intereses de una misma. Pero por supuesto que van en contra, y que parezca que el simple hecho de hablar fuera esta idea, ¿no? Como de ser como un extemporáneo, como un sesentista, a mí me parece que es muy llamativo. Eso me parece que es muy llamativo, que nos debería preocupar, ¿no? Y, perdón que me vaya de tema, pero como tenemos poco tiempo y nos habías planteado, y me parece bien oportuno, esta cuestión de, bueno, cuestiones que preocupan hoy día a las derechas, y en esta mirada más de historiadores, por lo menos de historiadora, también, que van a decir tiene ojos en la nuca, porque yo insisto en que estamos a 50 años del golpe de Estado, estamos a, muchos años de la dictadura, y sin embargo ese pasado sigue siendo un tiempo muy abierto para las preocupaciones y para las acciones de la derecha hoy, ¿no? Y me parece que vale la pena reflexionar un poco sobre eso. Además estamos muy cerca del aniversario redondo. ¿Y para a qué me relatos refiero? también, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? O sea, realmente acabamos de hacer un paneo a vuelo de pájaro con Aldo sobre los 60, las dictaduras. Las derechas salieron en los 80, en los 90 de las dictaduras sin ningún tipo de revisionismo, sin ningún tipo de acciones de justicia, sin ningún tipo de... y cuando digo revisionismo no me refiero al revisionismo militar, me refiero también a los elencos civiles, a los que acompañaron, a los que toleraron, ¿no? Los 80, los 90 fueron décadas de leyes de amnistía, de leyes de perdón, de que no hubiera acciones, de que se obturaran todos los esfuerzos de la sociedad civil por tratar de avanzar. Bueno, cuando finalmente en 2005 cambia eso, ¿no? Por la cuestión de la interpretación en el marco del artículo 4 de la ley de caducidad, por goteo, pero cambia, por los juicios, por las acciones de los colectivos de derechos humanos, de los colectivos sociales, marcan sitios, las placas, las cuestiones de memoria. A partir de... empiezan las excavaciones. A ver, 29 de noviembre de 2005, primer hallazgo de restos. No se había logrado excavar, era algo que la sociedad civil y que la izquierda estaba demandando desde el 85. Aparecen los restos de Chávez Sosa, que además tiran por tierra el informe de la comisión, el informe final de la Comisión para la Paz, que decía que esos restos habían sido incinerados, tirados al Río de la Plata. Hay juicios, hay prisión de civiles, prisión de militares, Bordaberry, Gregorio Álvarez. No se anula la ley de caducidad, pero se logra, no se la deroga, pero se logra su anulación con la ley interpretativa. Hay una creación de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. O sea, no en vano hay una reacción a todo eso. Entonces, si uno mira la coalición de derecha que nos gobierna, es una coalición muy variada, ¿no? Con elementos que tienen distinta intensidad en estos temas. Claramente, para uno de los socios más importantes de la coalición, que es Cabildo, una de las grandes prioridades está en estos temas, en frenar los juicios y en sacar a los pocos militares que están detenidos de la prisión. También organizaciones de derecha que han manifestado incluso su incomodidad por la tibieza del gobierno, como el Foro de Montevideo, están en esa línea. Otros no. Pero, si lo miramos en este nivel, sí, está bien. Es tema de algunos en la coalición gobernante y no de otros. Pero si miramos lo que es el enfoque en relación a la justicia,
es una cosa mucho más transversal y que me parece igual de preocupante, ¿no? Esta cuestión de pensar que, bueno, que cuando la justicia actúa en estos temas, bueno, es imparcial, esta cuestión de poner bajo sospecha, ¿no? Yo pongo el caso, algo ya me he escuchado, pero del ministro García, que cuando se procesa a Leonardo Vidal, al soldado retirado Leonardo Vidal, que asesinó por la espalda a Nelson Berreta en 1972, se dice que fue persecución ideológica, ¿no? La cuestión en relación a, y esto me parece central, no quisiera dejar de conversarlo, a esto que vos decís, de que hay un relato, o sea, que no es el estado de la memoria social de este momento que se construyó sobre la base de una puja de interpretación, es el estado de la discusión, no, se habla de una supremacía cultural en términos de sospecha, entonces, y en esto sí hay una cosa que atraviesa a la mirada de la coalición en relación a ese pasado y al presente. Entonces, como si fuera algo espurio. Y eso me parece que lo estamos subestimando, porque está poniendo la discusión en términos que son peligrosos. No del estado de la memoria, el estado del conocimiento, sino la cuestión como si estuviéramos en términos de mantener una idea de un enemigo y un amigo, que no es así. Y en relación a esto y de la mano de lo que vos habías traído, aquella tracción, como quien dice, ¿no? En esta puja por la hegemonía y en la puja por los relatos, ¿no? También hay una dimensión de rezago, como quien dice, ideológico de la izquierda, sí, en relación a alguna de estas batallas, capaz que más de inclusión con el liberalismo conservador, ni siquiera con el autoritario, en términos de lo económico, en términos de la estructura social, en términos de derechos. Sí, sí. ¿No? Yo creo que acá usamos la palabra pragmatismo por momentos, y yo creo que ese concepto, digamos, si uno piensa en términos de pragmatismo o idealismo, digamos, como dos oposiciones, yo pienso que puede ser aplicable en diferentes momentos históricos a cualquier fuerza política. Y creo que el progresismo fue extremadamente pragmático. Y que fue pragmático porque pudo ser pragmático. Y capaz que porque necesitaba ser pragmático. ¿Qué quiero decir? Es el progresismo, la experiencia de gobierno del Frente Amplio, el resultado de una acumulación histórica, ¿no? Donde hay momentos idealistas, por decirlo de alguna forma, y que generan también como una fuerza subjetiva en la sociedad uruguaya que luego de 30, 40 años se llega al gobierno. Y digamos, si bien en ese momento se es extremadamente pragmático en el discurso, incluso en los relatos sobre el pasado, se puede ser pragmático porque antes hubieron otros momentos, hubo momentos de lucha, de construcción de subjetividad, de luchas políticas muy intensas, de una identidad que era muy fuerte, pero este es otro momento histórico ya. Ese pragmatismo de alguna forma tiene un límite. Y una cosa que uno ve, y esto ya es un fenómeno más global, es que de alguna forma los progresismos tienen esta imposibilidad de pensar problemas que tienen que ver con la desigualdad, con el conflicto, con la explotación, con la economía, o por lo menos tienen como una dificultad el conflicto, a pensar el conflicto, y que tiene que ver con una relación extremadamente débil con lo ideológico, ¿no? Yo creo que hoy, siempre a la izquierda se la acusó de ideologizada, y nosotros hoy tenemos, en realidad tenemos derechas mucho más... Y pareciera tener, sí, mayor precaución. Exactamente, ¿no? Siempre es el argumento de las izquierdas hoy es la complejidad, ¿no? Todo se explica, no, bueno, esto es complejo. Más complejo. Esto es más complejo. Y los argumentos de la derecha hoy son los principios. Cumplan en esos principios sean la libertad. Para poner un ejemplo. La izquierda argumenta también la conservación de una especie de alianza de clases, ¿no? De sectores. Sí, pero lo que pasa es que el campo de las ideas es un campo que hay que disputarlo. Si uno no disputa el campo de las ideas, en un sentido más casi antropológico, de qué es ser de izquierda, de qué tipo de sociedad uno aspira, en el campo de la ética, de por qué los seres humanos dependemos de los demás, porque el individuo solo no resiste, digamos. Es imposible, si uno no contempla estos elementos que tienen más que ver con lo ideológico. Cuando estoy hablando de ideológico no me refiero a recrear una ideología de la década del 60 o de la década del 50. No. Sí, repensar lo que es la ideología de hoy de la izquierda. O sea, ¿qué hace la izquierda con palabras como socialismo, liberación nacional,
imperialismo, ¿qué hace con todas Pueblo, oligarquía. oligarquía, Democracia. ¿Qué hace la izquierda con todas las palabras que la constituyeron en el siglo XX? ¿No? ¿Qué hace hoy la izquierda con esas palabras? ¿Cómo las traduce? ¿Cuáles define que van a seguir siendo usadas y cuáles no? ¿No? Esas son las preguntas que me parece que ayudarían a potenciar un poco este asunto que tiene que ver con que la política se juega también en el campo de las ideas, en el campo de los principios, de alguna forma, ¿no? Me parece que efectivamente venimos de un periodo muy pragmático, particularmente en el caso uruguayo, creo que esto es tal vez una debilidad de las izquierdas en Uruguay, incluso en el debate sobre el pasado reciente. Creo que también Maggie contaba varios logros del progresismo en relación al tema de los derechos humanos, pero también hubo muchas oscilaciones y conflictos en torno a eso, ¿no? Estamos de acuerdo que fueron avances más tímidos que los que hubiéramos deseado. Bueno, nos tenemos que ir. Antes de irnos queremos dedicar un par de minutos a presentar por lo menos 2 colecciones de producción bibliográfica reciente. Capaz que les pedimos a ustedes que nos hagan una muy sucinta presentación. Y bueno, seguimos así en esta representación de izquierdas y derechas. Este es estamos con mucho gusto presentando desde hace un par de meses el tomo 1 de 3 tomos de historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, que bueno, tengo el gusto de coordinar junto a Gerardo Caetano y que arranca en el siglo XIX, llega al siglo XXI, en el que participan más de 60 autores, en su mayoría uruguayos, de la Universidad de la República, algunos también colegas extranjeros que trabajan fuera, y que pretende ser, en clave de lo que estábamos conversando, ¿no? Una mirada que junta investigaciones que también venían en carriles, digamos, yo qué sé, del liberalismo, de la historia política, de la historia de las dictaduras, la historia de los conceptos, bajo la mirada analítica de las derechas. Este es el tomo 1 y está por salir el tomo 2. ¿Cuántos tomos van a ser? 3. 3. Y otro... es un libro, en realidad, escrito por Marcariani y Caetano. Tiene toda una parte que es escrita conjuntamente y otra parte que hemos invitado a investigadores. Básicamente es un libro que se desarrolla en el marco de una colección que es la historia de los partidos y movimientos políticos en Uruguay. Son 3 tomos, el primero es del Partido Nacional, el segundo del Partido Colorado y el tercero es de las izquierdas, pero en realidad es de las izquierdas en el siglo XX y parte del XXI. Y el libro recorre como primero grandes asuntos, como estos de la democracia, la cultura, el concepto de pueblo, o sea, como una serie de asuntos claves donde pensamos la izquierda a lo largo de ese periodo. Después reconstruimos también las diferentes tradiciones ideológicas y también los diferentes movimientos sociales. Tiene una mirada muy amplia el concepto de izquierda, que es uno de los hallazgos que me parece que el libro tiene, que abre la discusión sobre qué es izquierda en Uruguay, no la cierra para nada. Bueno, hemos cumplido por hoy, nos vamos. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que creo que quedaron muchísimas cosas para conversar. La gente después nos va tirando ideas de las dudas que tiene y esas cosas y nos van sirviendo para ir armando otros programas. Nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Que pasen bien, que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.